Oración milagrosa a Santo Bento. 7 razones por las que protege y cuida a tus hijos a una noche oscura. Cuando el viento aullaba como una bestia herida, en un pequeño pueblo escondido entre montañas, algo extraño comenzó a suceder. La gente murmuraba, susurrando entre sí, sobre un antiguo relicario que había pertenecido a Santo Bento. Se decía que aquel objeto, olvidado en una iglesia medio derruida, contenía el poder de proteger a los más pequeños cuando el peligro acechaba. Pero no solo eso, rumores apuntaban a que aquellos que se atrevían a acercarse y rezar sentían escalofríos recorrer su cuerpo, como si una energía viviente les envolviera. Un grupo de 3 mujeres del pueblo se aventuró. Caminaron por calles empedradas, tan angostas que parecían llevar a otro tiempo. Sus ojos brillaban de miedo y curiosidad. Al llegar a la iglesia, el aire se tornó pesado, sentían como si los ojos de Santo Bento las observaran. Una sombra danzaba en las paredes, los retratos de santos parecían cobrar vida. ¿Era su imaginación o realmente algo sobrenatural habitaba aquel lugar? Mientras las mujeres se arrodillaban, un susurro recorrió la sala: mis hijos están en peligro, protéjanlos. Un escalofrío helado les atravesó la columna vertebral, sus corazones latían con fuerza, retumbando como un tambor en la oscuridad. Una de ellas, con voz temblorosa, comenzó a orar con fervor, llamando a Santo Bento con cada fibra de su ser, con la esperanza de que sus palabras alcanzaran el cielo e iluminaran la noche. Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person was part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. Al abrir los ojos después de la oración, el aire había cambiado. Era denso, como si una bruma se hubiera asentado. Las mujeres compartieron una mirada de asombro, y las luces que entraban por las ventanas parecían tener un brillo extraño, casi místico. ¿Qué hemos desatado?, preguntó una de ellas, con la mano temblando mientras tocaba el relicario. La respuesta quedó atrapada en el aire cargado de misterio, y en ese instante, una puerta chirrió detrás de ellas. Algo, o alguien, no estaba solo en la iglesia. ¿Acaso la protección de Santo Bento había venido con un precio? La noche aún guardaba secretos que los corazones temerosos debían enfrentar. Las 3 mujeres se giraron de inmediato, los rostros pálidos iluminados por la tenue luz que aún se filtraba a través de los cristales rotos. Sus corazones latían desbocados, el eco del chirrido resonó en sus oídos como un intenso aviso. El miedo se apoderó de ellas, y la atmósfera pesó todavía más, como si la propia iglesia intentara consumirlas. ¿Quién está ahí?, y gritó Juana, la más intrépida del grupo, tratando de encontrar su voz entre el terror que la envolvía. No hubo respuesta, solo un silencio abrumador y la sombra que parecía adquirir forma, moviéndose lentamente. Un sopor frío recorrió la habitación. Aquel lugar, una vez considerado sagrado, ahora se sentía como un laberinto de pesadillas. La figura en la penumbra comenzó a materializarse. Un hombre de pelo largo y muy pálido, con ojos que brillaban como brasas. El destello en su mirada la dejó paralizada, como si pudieran ver a través de ella. «Lo que han invocado no es un juego», murmuró con un eco que parecía surcar las paredes desgastadas de la iglesia. Las palabras eran suaves, pero al mismo tiempo, llevaban consigo una advertencia. «Pero solo queríamos ayudar», titubeó María, su voz apenas un susurro. La presión era intensa, y una corriente de energía oscura fluía entre ellas, creando un vínculo palpable de desasosiego. La figura se acercó, cada paso resonando con una gravedad inquietante. ¿Pueden enfrentar lo que se desencadena al romper la barrera entre este mundo y el siguiente?, preguntó, mientras las mujeres retrocedían, sintiendo que el frío se apoderaba de sus huesos. Se dieron cuenta de que su oración, su súplica a Santo Bento, había atraído algo más que protección. La sombra del hombre se alzó, revelando sobre su pecho un relicario resplandeciente, que reflejaba una luz que apenas superaba a la de las velas que aún ardían.
La salvación no está garantizada, continuó, el relicario exige sacrificio y fe sólida para que su poder no caiga en manos equivocadas. Entonces, las mujeres comprendieron que no estaban simplemente a la espera de ayuda. Estaban en medio de un antiguo ritual que ya había comenzado, una danza peligrosa entre la luz y la oscuridad. Los niños están en peligro, repitieron en coro, recordando la súplica inicial. ¿Qué debemos hacer? La ansiedad se apoderó de cada palabra, mientras el frío calaba más profundo. No es suficiente con solo rezar. Necesitan demostrar su valor verdadero. Es hora de que la protección de Santo Bento se haga visible y aquellos que les amen amenazados por sombras deben presentar su fe, dijo aquella sombra, ahora más clara a medida que el incienso se elevaba. De repente, la luz del relicario emanó un destello brillante que iluminó toda la iglesia, cortando la oscuridad como una espada. Las mujeres se cubrieron los ojos, pero no por el resplandor, sino por lo que vendría a continuación. Una serie de visiones comenzaron a inundar sus mentes, escenas de sus hijos, de sus sueños, pero también de sus temores más profundos. Cuando la luz se extinguió, las tres, aún paradas en el altar, sintieron un cambio en el aire. La bruma había regresado, pero ahora estaba cargada de promesas, un poder tangible que les urgía a actuar. ¿Qué es lo que ven? Les preguntó la sombra, su rostro mostrando una mezcla de curiosidad y desafío. La pregunta quedó flotando cuando un grito desgarrador resonó desde el pueblo. Era la prueba de que el tiempo se acababa, mientras el eco del grito se desvanecía. La decisión que tenían que tomar se volvió inminente. ¿Deberían hacer lo que fue pedido y sacrificar parte de su esencia por sus hijos, o dar la espalda a la antigua fe que había despertado fuerzas que creían solo leyendas? La noche prometía más horrores, y con cada segundo que pasaba, el peligro se acercaba más. ¿Estarían a la altura de la tarea que se les había encomendado? El rugido del viento marcó el inicio de una nueva etapa. ¿Qué más se oculta en el oscuro abrazo de la noche? La oscuridad se espesó en la iglesia, como si verdaderamente las sombras estuvieran intentando engullir a las mujeres. El grito del pueblo aún resonaba en sus mentes, y el lamento se transformó en un eco aterrador que las instaba a actuar. Juana miró a sus compañeras, su corazón latiendo con furia, un llamado antiguo repicando en su pecho. Sabía que el tiempo se deslizaba entre sus dedos y que cada instante que pasaban dudando, el peligro crecía. ¿Qué sacrificio?, preguntó María con voz temblorosa, sintiendo como la adrenalina ardía en su interior. La figura pálida, el hombre del relicario, se acercó un poco más. Las luces parpadeantes de las velas acentuaban el halo de misterio alrededor de él. ¿Qué están dispuestas a entregar? La pregunta resonó como un tambor, marcando el pulso de su destino. Los errores del pasado pueden ser expiados, pero a un precio. Niños, familias, raíces, todo tiene un costo. Un silencio opresivo envolvió la iglesia. Las mujeres intercambiaron miradas, el nudo en sus gargantas apretándose. Juana, en un impulso ciego de valentía, dio un paso al frente. No podemos quedarnos aquí sin hacer nada. Nuestros hijos nos necesitan más que jamás. Estamos listas para enfrentar lo que sea necesario. María y Teresa la seguían con la mirada, sintiendo cómo la fuerza de su amiga encendía una chispa en sus corazones. Así que, juntas, con una mezcla de determinación y miedo, hicieron su declaración. Estamos dispuestas a sacrificar lo que sea por ellos. La sombra del hombre sonrió, no con alegría sino con un aire de aceptación. El sacrificio puede llevar muchas formas. Prepárense, pues lo que el relicario requiere no es de este mundo. Deben traer a la luz lo que temen esconder, lo que han tratado de olvidar. Sus miedos, sus fallas, la verdad de su amor. De inmediato, imágenes golpearon sus mentes, recuerdos de renuncias, promesas rotas, momentos oscuros. María sintió el peso de su abandono. De aquella vez que dejó a su hijo llorando en su cuna para salir con amigos. Juana recordó las veces que sus sueños fueron más importantes que el bienestar de su familia. Teresa, por su parte, sintió la culpa desbordarse por no haber estado presente cuando su madre más la necesitaba. No, exclamó Teresa, el dolor surgiendo como un torrente. No puedo, no quiero. El hombre pálido se acercó, su voz suave como un susurro, ese es precisamente el punto.
Cada lágrima no derramada, cada palabra no pronunciada tiene que salir a la luz. Si no están dispuestas a enfrentar su verdad, no hay salvación. El aire se volvió electrizante, y un fuego invisible comenzó a danzar entre ellas. Juana, con un grito profundo, rompió el silencio, desnudando su vulnerabilidad. ¿Qué más puedo entregar? Estoy aquí, estoy lista para enfrentar el dolor. Solo cuídalos. Las luces del relicario comenzaron a brillar con mayor intensidad, llenando la iglesia de un resplandor blanquecino. Los gritos del pueblo se transformaban en un susurro lejano, como un eco que se desvanecía. Fue en ese momento que las tres mujeres comprendieron que lo que debían sacrificar no era algo tangible, sino el miedo que las mantenía prisioneras. La figura pálida extendió su mano hacia el relicario. Entonces, deben conectarse con lo que son. Llenen el relicario con su fe, con sus verdades, y así se les concederá el poder de protector. Al unísono, Juana, María y Teresa comenzaron a hablar, primero dudas, luego miedos, finalmente liberaciones. El aire vibraba con sus confesiones, la iglesia resonaba en una sinfonía de voces unidas por el amor que sentían por sus hijos. Como una corriente, el renovado poder comenzó a fluir. «¿Lo ven?», dijo la sombra, sus ojos llenos de una profundidad casi humana. Su fe ahora se manifiesta. Pero recuerden, lo que el relicario entrega, debe ser solicitado con verdadero deseo y eso puede ser más doloroso de lo que imaginan. Y justo en ese instante, un escalofrío recorrió la iglesia, y el suelo comenzó a vibrar como si algo se estuviera despertando en lo más profundo de la tierra. El ruido ensordecedor creció a sus espaldas, y su valentía pronto sería puesta a prueba de una manera inimaginable. Pero antes de que pudieran procesar lo que sucedía, una nueva sombra apareció detrás de ellas, oscura y densa, como si el mismo miedo ganara forma. Lo que despertaron no se detendrá. Allí resonó una voz grave, mientras un frío helador se arremolinaba a su alrededor, dejando en claro que la verdadera prueba apenas comenzaba. Las mujeres se dieron la vuelta, y en ese momento oscuro, la pregunta quedó atrapada en el aire: ¿estaban preparadas para enfrentar aquello que habían desatado? El miedo escaló en la iglesia, un abrazo helado que las mantenía inmóviles. Juana apretó los puños, sintiendo el temblor de su cuerpo mientras la sombra oscura se acercaba a ellas, como un predador esperando al momento justo para atacar. Aquella figura parecía un eco de sus propias inseguridades, una manifestación central de la culpa que la había perseguido toda su vida. ¿Qué es esto? ¿Quién eres?, demandó Teresa, tratando de ocultar su temblorosa voz detrás de una bravura que ya se desvanecía. La sombra dejó escapar una risa baja, como un murmullo de viento que atravesara una tumba antigua. Soy lo que ustedes han mantenido oculto, lo que han olvidado en el rincón más oscuro de su ser. Cada decisión no tomada, cada amor que no fue suficiente. Vine a recordarles que hoy pagarán el precio. No hay escapar. Las luces del relicario chisporrotearon, como si la angustia de las mujeres alimentara su resplandor. Aquella energía, que antes parecía ser un refugio, ahora parecía una trampa que las acorralaba aún más en su propio terror. Juana sintió el sudor frío recorrer su espalda. Conocía que la intención de aquel ser era despojarlas de su fortaleza. «No. No permitiré que me domines», gritó Juana con una determinación renovada. La idea de sus hijos la empujó a seguir luchando. «Tenemos el poder de cambiar esto. ¿Ya no somos las mismas mujeres que antes de veras?» «La redención no es tan simple», replicó la sombra, acercándose aún más. «Mejor escuchen su propia historia, la que intentan olvidar». Imágenes comenzaron a desplegarse ante los ojos de las mujeres, como un velo alzado. Juana vio a su hijo pequeño, con lágrimas en los ojos, esperando su regreso en la puerta. Vio las miles de veces que el trabajo la había alejado de casa, y cómo su corazón había hecho oídos sordos a sus súplicas. María comenzó a ver su propia soledad tras cada fiesta a la que asistía, mientras Teresa revive el instante en que le dio la espalda a su madre, ignorando el vaivén de su dolor. La sombra se movía entre ellas, alimentándose de sus arrepentimientos. «Esto es lo que escondieron, y estas son las cadenas que ellas mismas ataron», pronunció el ser sin rostro. «¿Pueden cambiarlo? ¿Están dispuestas a enfrentar su verdad?» Con cada revelación, la presión aumentaba en sus corazones.
Sí, dijo Juana, aferrándose a la última chispa de su valentía. No más. Entonces, conecten su dolor con su fe. Solo así habrá salvación. La sombra se desvaneció un momento, como si la iglesia entera hubiera contenido la respiración. Pero al instante se sintió un tirón, como una cuerda que se tensa, recorriendo su interior, y antes de que pudieran reaccionar, vieron como un hilo de energía se formaba en el aire. Serpenteando entre ellas una luz intensa comenzó a emanar del relicario, alimentándose de sus verdades. Juana miró a sus compañeras. Los ojos de María y Teresa reflejaban un destello de resignación, pero también de esperanza. «Hagámoslo». «Juntas», dijo Teresa, la temblorosa voz transformándose en un canto de unión. La sombra regresó en un torbellino oscuro justo cuando sus palabras resonaron, como un trueno torrencial. ¿Creen que enfrentar su pasado les otorgará el poder que buscan? Eso jamás será suficiente. Sin embargo, Juana se posicionó en medio de sus amigas, con el relicario brillando frente a ellas. Todo nuestro amor es más fuerte que cualquier sombra o dolor. No dejaremos que el miedo nos defina. El aire vibró con energía, el relicario unió sus voces, resonando con la verdad de décadas de sufrimiento y amor. Cada confesión se llenó de luz, como una explosión de estrellas que comenzaba a rechazar las sombras. En ese instante, el suelo tembló de nuevo, pero esta vez era diferente. Una luz transversal extendió sus alas, desmoronando la oscuridad, inundando la iglesia con una claridad que hacía temblar a los cimientos del miedo. «No lo permitiré», gritó la sombra con un estruendo que hizo retumbar los muros. «No están listas para lo que esto traerá. Lo que han desatado no será fácilmente». Dominado, Juana tragó saliva, sintiendo la presión aumentar a su alrededor. El misterio estaba lejos de despejarse. Ahora, la uncertainty de lo que realmente habían liberado pesaba en sus corazones. Pero antes de que pudieran procesar la magnitud de sus acciones, un eco lejano resonó fuera de la iglesia. Las voces del pueblo cercanas, como un torrente que se avecinaba, sumándose al caos. ¿Serían sus hijos tocados por esta energía liberada? ¿O se convertirían en el blanco de fuerzas que jamás quisieron enfrentar? El aire, cargado de expectativa, les susurraba una triste verdad: esta batalla apenas comenzaba, y la oscuridad que habían desatado parecía tener una voluntad propia. ¿Estarían listas para pagar el costo de su decisión? La luz del relicario iluminó la iglesia, proyectando sombras danzantes en las paredes de piedra, como si todo el edificio estuviera respirando con cada latido de las mujeres. Juana, aún incrédula sobre lo que acababan de liberar, miró a Teresa y María. La determinación reflejada en sus ojos pareció un rayo de esperanza en medio de una tormenta. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó María, su voz temblando a pesar de la luz que las rodeaba. «Debemos enfrentarlo. La sombra nos mostró nuestro dolor. Tal vez ahora podamos enfrentarlo de verdad», respondió Juana, sintiendo que el poder del relicario latía en sincronía con su corazón. El eco de la sombra retumbó de nuevo, y el aire se volvió pesado. No se engañen. Lo que han liberado será un reflejo de sus peores temores. Pagarán por intentar cambiar su destino. En ese momento, una fuerte ráfaga de viento estalló, sacudiendo las puertas de la iglesia. Las mujeres se aferraron unas a otras, pero sus manos temblaban. A través de las grandes ventanas, un murmullo se volvió evidente. Un grupo de aldeanos se reunió fuera, atentos al tumulto que se sentía en el aire. Juana sintió como su pecho se cerraba. Ese pronto encuentro podría traer más dolor o, quizás, la salvación. «Debemos avisarles». «Ellos deben saberlo», dijo Teresa, su voz casi un susurro. Pero, sobre todo, debía proteger a su hermana que aún estaba entre la multitud. María asintió, y las tres comenzaron a avanzar hacia la puerta, sintiendo que la luz del relicario no solo las guiaba, sino que también les daba fuerza. Sin embargo, cuando alcanzaron el umbral, un grito desgarrador resonó en el aire. Era el llanto de un niño, lleno de angustia. «Es Pedro». «Mi hijo», exclamó Juana, su corazón latía con fuerza mientras se precipitaba hacia la puerta. La sombra pareció reír, una risa que resonó en el interior de sus mentes. «No puedes salvarlo. Está en peligro por su conexión contigo». Juana se detuvo en seco, el miedo hizo nido en su pecho. «Debo protegerlo».
No puedo perderlo. Sin embargo, a medida que se acercaban a los gritos, la escena se volvía más confusa. La luz del relicario se filtraba a través de la puerta, pero más allá había oscuridad, un abismo ante el cual todos debían enfrentarse. Los aldeanos se agolpaban, y un sentimiento de pánico comenzó a surgir entre ellos en respuesta al caos que provocaban los ecos de la sombra. ¡Mamá! El grito de Pedro atravesó su corazón. Juana se atrevió a cruzar el umbral, pero la sombra se cernía sobre ella. Cada decisión que tomaste lo ha llevado a esto. Deja que sufra. Solo así entenderás el costo de tus actos. Un nudo se formó en su garganta. ¿Qué debía hacer? La sombra hacía eco de sus peores temores, pero su amor por Pedro ardía con fuerza. No te dejaré. Ya no tengo miedo de lo que has traído, gritó, sintiendo la energía del relicario fluir a su alrededor. Afuera, las voces del pueblo se unieron en un coro de angustia mientras rodeaban a Pedro, sin saber qué hacer ante la sombra que se agitaba con cada pulsación de la luz. Juana sintió que el tiempo se dilataba mientras sus pasos se aceleraban hacia su hijo. Cada segundo era crucial, pero antes de que pudiera alcanzarlo, un estruendo estremeció el horizonte. Relámpagos oscuros comenzaron a surcar el cielo, dejando una estela de terror en sus corazones. La oscuridad parecía consumir todo a su alrededor y las caras de sus vecinos se tornaron en viseras de pánico. «Lo has desatado. Ahora todos pagarán el precio», resonó la sombra, llenando la atmósfera con un frío gélido. El sudor empapaba la frente de Juana. ¿Podrían realmente enfrentar esta oscuridad? ¿O estaban a punto de perderlo todo? La ira, la desesperación y el amor la empujaron a avanzar, pero la sombra giró en torno a ella, desdibujando lo que siempre había amado. «No», gritó Juana, dispuesta a enfrentar lo que fuera necesario. Sin embargo, el cielo se oscurecía aún más, y la tensión se intensificaba. Todo estaba en juego. Entonces, con un destello, el relicario pareció reclamar la batalla, su luz pulsando. En un ritmo no marcado por el miedo, sino por la esperanza. ¿Serían suficientes sus lazos, su amor y su fe para disolver la oscuridad que se cernía sobre ellos? La pregunta flotaba en el aire mientras el relámpago iluminaba cada rincón de la noche, y el destino de todos pendía de un hilo. El viento aullante seguía golpeando la iglesia, como si el mismo espíritu del lugar estuviera luchando contra lo que había surgido de su interior. Juana se enfrentaba a la puerta, la luz del relicario emanando con fuerza, pero la sombra que se retorcía en el aire parecía tener un poder igualmente irresistible. Las manos de sus amigas se aferraban a ella, transmitiéndole un calor que contrastaba con el frío helado que la sombra difundía. «Pedro. Mami está aquí». La voz de Juana resonó, casi ahogada por el clamor del pueblo. No tenía la certeza de que su hijo estuviera todavía a salvo, pero cada grito de desesperación de los aldeanos la alimentaba en su determinación. La figura de Pedro se movía en su mente, pequeña y vulnerable. «No te preocupes, lo salvaré», se prometió a sí misma. Pero el costo de esa promesa parecía elevarse por cada latido de su corazón. La sombra se intensificó, chocando contra el suelo y emanando susurrantes ecos de los miedos y secretos más oscuros de los presentes. Juana podía sentir cómo cada mirada, cada pensamiento, se entrelazaba con su propio dolor. Un desafío a la fe, un ataque directo a su alma. Las imágenes de lo que podría suceder a Pedro empezaron a encadenarse a su mente. Su energía sería absorbida por esa entidad oscura. María, con su voz entrecortada, se atrevió a preguntar, ¿y si no estamos listas? ¿Y si esto es demasiado grande para nosotras? Su preocupación era palpable, y Juana supo que ese dilema no solo era suyo. «Tenemos que confiar en la luz», replicó Teresa, apretando el relicario con ambas manos. Juana buscó sus ojos, y encontró allí un reflejo de fuerza. El relicario que llevaban consigo era más que un objeto, era el vínculo entre sus esperanzas y la esencia misma de las mujeres que habían luchado antes que ellas. Esa conexión podría ser la clave para enfrentar la oscuridad que amenazaba no solo a Pedro, sino a todos en el pueblo. En ese instante, una oleada de fervor recorrió el grupo. Juana se hizo a un lado, dejando que la luz del relicario la guiara, mientras sus amigas se colocaban a su lado, formando un escudo protector.
Juntas, canalizando una voluntad colectiva, se adentraron en la pesadilla de sombras y gritos. «No seremos tus víctimas», gritó Juana, su voz resonando con un eco de poder desconocido. «Este pueblo no se rendirá sin luchar». El aire vibraba a su alrededor y cada palabra se convertía en un mantra, un refugio de confianza frente a la tormenta. Las sombras comenzaron a temblar, como si esas palabras heridas tuvieran un impacto tangible sobre su esencia. Juana vio cómo entre los aldeanos, algunos comenzaban a unirse, elevando sus propias voces en un coro de resistencia. Cada grito, automáticamente afianzado en el amor que sentían por sus familias, creaba un hilo de luz que luchaba contra la oscuridad. Sin embargo, estaba claro que la confrontación apenas comenzaba. Desde lo profundo del abismo, una figura emergió, un rostro familiar cubierto por sombras grotescas que acentuaban su rencor. Era la encarnación de sus ansiedades colectivas, el símbolo de lo que cada uno había sufrido. ¿Creen que pueden deshacerse de mí así de fácil?, resonó la sombra con una voz que se coló en los corazones de los presentes, una mezcla de desesperanza y desafío. Juana sintió que la fortaleza en su interior comenzaba a desvanecerse. Cada palabra de la sombra supuraba veneno y miedo, desgastando la línea entre la luz y la oscuridad. «Juana, por favor», resonó una voz conocida, un eco de Pedro. Aquella llamada estrujó su corazón, como un puente entre el terror y el amor, recordándole por qué había decidido liberar el relicario en primer lugar. La luz titilante a su alrededor empezó a balancearse, como en un hilo frágil en medio de una tormenta. Juana comprendió que la lucha no era solo contra la sombra, sino una batalla interna. Con su pecho comprimido, tomó una decisión que cambiaría todo. «No permitiré que me quite a mi hijo ni a este pueblo», gritó con toda su fuerza. Pero antes de que pudiera actuar, un nuevo rayo surcó el cielo, iluminando la oscuridad y revelando la verdad. El misterio de la sombra se delineaba ante sus ojos, ocultando en su interior secretos que podrían cambiar todo lo que conocía. ¿Qué sería lo siguiente que se revelaría en esta lucha infernal? Las sombras temblaban en torno a Juana, mientras la voz familiar de Pedro resonaba en su mente como un eco desesperado. La visión de su hijo, atrapado entre la oscuridad y el peligro, se convertía en un faro que la guiaba en medio de la tormenta. La figura emergente parecía desdibujarse, oscilante entre la realidad y el terror. «Regresa a mí, Pedro», gritó Juana, con el alma desgarrada. Ella sabía que la sombra no solo era un monstruo externo, sino el cúmulo de sus propios miedos. Aún así, debía concentrarse. A su alrededor, el pueblo también se movía. La luz del relicario, aunque temblorosa, había comenzado a encender algo en los corazones de quienes estaban allí. «No te rindas. Tú eres más fuerte que esto», gritó Teresa, llevando su voz por encima del viento. Juana sintió como los recuerdos de mujeres luchadoras a lo largo de generaciones comenzaban a fluir en su corazón. La luz del relicario se intensificó y junto a ella, las voces del pueblo comenzaron a unirse en un grito de unidad. A medida que la oscuridad intentaba estrangular ese fervor, Juana recordó la historia que sus abuelas le habían contado sobre Santo Bento y su habilidad para proteger a los niños. Con cada palabra que pronunciaba, sentía su espíritu elevarse, convirtiendo su desesperación en determinación. «Por Santo Bento, que siempre ha velado por nuestros hijos, hoy no dejaremos que te los lleves», proclamó con fuerza, sintiendo la energía vibrante del relicario resonar con cada grito. La sombra se retorció, como si el nombre del santo le hiciera daño. Pero el rostro retorcido de la sombra se acercó más, revelando más secretos de lo que imaginaba. En un giro escalofriante, la figura mostró una escena detrás de sus ojos oscuros. Pedro, en brazos de la oscuridad, su pequeña figura llorando a gritos. «Mira lo que le he traído. Tu hijo sufre, Juana. ¿Qué estás dispuesta a entregar por salvarlo?». La sombra siseó, su voz llena de veneno, como si cada sílaba compitiera para romper el corazón de la madre. El pecho de Juana se apretó, una mezcla de dolor y horror llenando su ser. Podía sentir que la presión de la sombra no era solo física, era una batalla interna que se libraba en su mente. «No. Lo que ofrezca ya no me pertenece. He luchado demasiado para permitir que el miedo me consuma otra vez», respondió con un tono de desafío. Pero la sombra continuaba, atacando sus vulnerabilidades, tirando de hilos de recuerdos dolorosos en su mente. «¿Recuerdas cuando fallaste?».
¿Cuándo creíste que lo habías perdido para siempre? ¿Qué te hace pensar que esta vez será diferente? Resonó en el aire, reverberando cada inseguridad que había sentido a lo largo de su vida. Juana sintió como el suelo temblaba a sus pies y las imágenes de su vida se arremolinaban en su mente. «No soy solo yo», gritó, con lágrimas de determinación surcando su rostro. «Soy parte de una comunidad, de un legado que lucha contra la oscuridad. No tengo miedo». Con cada palabra, el relicario comenzó a brillar con más fuerza, y la comunidad que la rodeaba sintió la energía transformarse. El aire se volvió más claro, y las sombras vacilaron, como si la luz que emanaba de la fe colectiva fuera fuego que consumía la oscuridad de repente. Un coro de voces se alzó de nuevo, familias, amigos y conocidos, uniendo su fuerza en una ola de oración poderosa. Juana sintió que el relicario zumbaba entre sus dedos, clamando por más. El eco del pueblo reverberaba, uniendo corazones, llenando la iglesia de una luz que deslumbraba incluso a la sombra más oscura. Fue en ese momento, mientras la oscuridad tambaleaba, que una nueva revelación golpeó a Juana. Las historias antiguas no eran solo historias. Eran advertencias y enseñanzas, poderosas y vibrantes como la fe misma. La fuerza no está solo en nosotros, sino en todo lo que hemos perdido y aún amamos, gritó Juana, sintiendo que una corriente de energía fluía a través de ella. Pero justo cuando parecía que podían ganar, una risa burlona y escalofriante surgió de la sombra, elevándose sobre el canto de la comunidad. ¿Realmente creen que su fe puede vencerme? Les revelaré lo que aún no saben. La voz ardía con un fuego peligroso, y la sombra empezó a crecer, separándose en fragmentos, todos apuntando hacia Juana. Los ojos de Juana se abrieron de par en par, consciente de que lo que estaba a punto de revelarse no solo cambiaría el destino de Pedro, sino de cada ser en el pueblo. ¿Qué oscura verdad traerá la sombra y qué sacrificios tendrán que enfrentar para proteger lo que más aman? La risa de la sombra reverberaba en el aire, convirtiéndose en un eco aterrador que llenaba el corazón de Juana de un frío gélido. Cada fragmento que se desprendía de la figura oscura parecía estar cargado de secretos, revelaciones ocultas que amenazaban con romper el frágil lazo de esperanza que había creado en torno a ella. ¿Qué deseas saber, madre? Quizás quieras conocer los destinos de aquellos que han caído antes que tú. La sombra habló con un retintín persuasivo, como si cada palabra fuera un veneno diseñado para atraparla. Las luces del relicario comenzaron a titilar, inciertas, mientras la incertidumbre se apoderaba del ambiente. Juana se sintió abrumada. El pueblo, que antes brillaba con unidad y fuerza, ahora parecía hundirse en la confusión. Las miradas de sus vecinos eran espejos de su propio temor. Había tantas preguntas que deseaba gritarles. Pero ella sabía que no podía dejar que el miedo dominara. «Es hora de que hables», replicó, su voz resonando con un poder renovado. «Si tienes algo que decir, dilo, pero no podrás romperme». La sombra sonrió con una ironía helada. «Te ofreceré un trato, como con aquellos que han rogado y llorado por sus seres amados que estarías dispuesta a perder por salvar a tu hijo». Juana sintió un escalofrío correr por su espalda. Recordó las noches de insomnio, sus oraciones fervientes y cada sacrificio que había hecho para proteger a Pedro. «No. No jugaré a tu juego, a costa de lo que amo. Lo lamentarás porque esta no es solo una cuestión de amor, querida Juana. Cada decisión tiene consecuencias. Todos, incluso los que te rodean, están en riesgo». Las sombras empezaron a dispersarse como nébulas de pesadilla, atesorando fragmentos de recuerdos de aquellos que habían perdido a sus hijos y a las lecciones que la vida les había enseñado, pero también asimilando los miedos más profundos de Juana. Y las visiones empezaron a fluir ante sus ojos, mostraron a su madre parada junto a la iglesia, llorando por su hermana, y el rostro de su padre, desolado por la partida de su mejor amigo. Cada lágrima, cada suspiro de dolor que había escuchado a lo largo de su vida, eran pequeños ecos en el vasto vacío. Esto no es lo que deseo para mi hijo», gritó, incapaz de contener su angustia. El aire en la iglesia se volvió denso, como si la sombra hubiera tomado forma real. «¿Y qué harás, Juana? ¿Rendirás tu corazón completo para salvarlo? ¿Dejarás que el dolor y el remordimiento te consuman para siempre?» La voz de la sombra se transformó en un susurro escalofriante,
llevándola por el camino de sus propios arrepentimientos. Juana sintió que el relicario se enfriaba entre sus manos, como si estuviera absorbiendo la desesperación. Pero la voz de Teresa la instó desde el fondo. Esto no es el final. Recuerda la luz que hemos compartido. Eso es lo que somos. Juana respiró hondo, resonando el eco del pueblo en su corazón. La fe, allí, latiendo como un tambor en sus venas. Junto a sus vecinos, encontró una nueva fuerza. No me rendiré, no pondré en riesgo a mi familia por un juego de sombras. No somos simplemente sacrificios, somos un pueblo unido y juntos lucharemos. La sombra, ahora tambaleándose, gritó con furia. Lo que has despertado es un poder que no comprendes, la oscuridad siempre encuentra su camino. Y con esas palabras, un torrente de energía negra se liberó, arrasando con todo a su paso. Juana sintió su corazón latir con fuerza, miró a su alrededor y vio el miedo en los rostros de los demás. Espera, llamó, pero la sombra ya estaba en movimiento, transformándose, tomando dimensiones que nunca se había atrevido a imaginar cuando todo parecía desmoronarse. Una figura brilló justo detrás de Juana, un ángel custodio que le había sido prometido por Santo Bento. Los ojos de su hijo, ardientes de luz y esperanza, se asomaron a la penumbra. «Mamá, ¿podría la luz de su hijo cambiar el rumbo de la batalla? ¿Sería suficiente para enfrentar la oscuridad que los amenazaba? ¿Qué oscura sombra se extiende ahora sobre el pueblo, y qué sacrificios tendrá que enfrentar Juana cuando la batalla se intensifique?» La luz que emanaba de Pedro era como un faro, desafiando a la sombra que se retorcía a su alrededor. Juana sintió su corazón desafiar el miedo, mientras la amenaza oscura parecía tambalearse momentáneamente, confundida por la brillantez de su hijo. «Pedro, mantente cerca de mí», y gritó, extendiendo sus brazos como un escudo, protegiendo lo que más amaba. La sombra se retorció ante la claridad, alzando su voz como un trueno. «¿Qué crees que puedes hacer con esa luz, madre? Es solo un niño. Su luz no puede extinguir lo que se ha incrustado en la oscuridad de este pueblo». Las palabras resonaron como un eco en el lugar sagrado, reverberando en las paredes de piedra. Juana miró a su alrededor. Los rostros de sus vecinos estaban marcados por el miedo, y la desesperanza comenzó a arrastrarse nuevamente hacia ellos. Juntos, exhortó, y su voz se elevó con fuerza renovada. La luz es más fuerte cuando todos brillamos juntos. Una oleada de impulso colectivo fluyó entre ellos. Las manos se alzaron, las luces de pequeños relicarios comenzaron a brillar, una unión resplandeciente de fe y esperanza. Juana sonrió, sintiendo la energía vibrante que los rodeaba. Era como si cada grito de sus corazones se uniera en un himno de resistencia. ¿Así que confías en el poder de la comunidad? La sombra se burló, pero su sonrisa era más tiniebla que humor. Lamento informarte que esa unidad será tu perdición. La oscuridad devorará todo lo que han construido. En un giro de su mano, un torbellino de energía negra comenzó a formarse, arrastrando las luces hacia la maleza del miedo. «No», gritó Juana, y la devoción en su voz hizo que su entorno vibrara. Las manos de los vecinos comenzaron a desprender una luz más brillante, como si en cada corazón la llama de la esperanza se avivara, contrarrestando la sombra latente. El ángel detrás de Juana comenzó a manifestarse, formando una figura etérea, su presencia radiaba seguridad. La fe indivisible es una bendición, pero deberán enfrentar su mayor prueba. Las palabras resonaron en el aire, llenas de un significado profundo que faltó a los presentes. Juana miró a Pedro, quien iluminaba la oscuridad con un brillo casi divino, y entonces comprendió. No solo luchaban por su hijo, sino por cada madre y cada padre que habían perdido a alguien. Por cada rayo de esperanza que había muerto en el corazón de su pueblo. «Confiamos en Santo Bento», exclamó Juana, y al hacerlo, una oleada de energía radiante, cristales de luz fervoroso resonaron en el espacio sagrado. La sombra, ahora tambaleándose, lanzó un alarido que parecía rasgar el aire mismo. «Otra vez no. No permitiré que la luz venza lo que he creado». Una ráfaga violenta de energía oscura chocó contra la unión de luces, como si el cielo mismo se rasgara en dos. Juana sintió que el suelo debajo de sus pies temblaba.
Resistiremos, gritó, aferrándose al calor de su hijo y la conexión con el pueblo. Pero en ese instante de lucha, mientras el choque de energía iluminaba la iglesia con destellos de luz y sombra, una revelación sombría se deslizó a través de su mente. Si el pueblo se une, puede que todo valga la pena, pero... La sombra comenzó a revelar secretos ocultos, atmósferas de antiguas traiciones que radiaban desde la penumbra. Algunos de ustedes ya han estado en mi camino. La sombra se burló, y Juana sintió un escalofrío recorrerla al reconocer los rostros de antiguos amigos cuyas sombras se polarizaban en el espacio. Había algo más en juego aquí, algo más profundo que su lucha personal. Juana's corazones latieron al unísono, y con un grito resonante lanzó su voz al aire. ¿Quién está con nosotros? ¿Quién se atreve a enfrentarse a lo que hemos creado juntos? Las sombras se estremecieron, y un debate silencioso se tejió entre los presentes. La luz era fuerte, pero esas antiguas traiciones absorbían, como garras de oscuridad buscando atrapar un rayo de esperanza. ¿Quién traicionó a quién y qué sacrificios deberá hacer Juana para descubrir la verdad oculta que amenaza su lucha? La iglesia vibró con la energía de la batalla inminente. Juana, con el peso del pueblo y su hijo sobre sus hombros, se volvió hacia la sombra que una vez más se arremolinaba frente a ella. No dejaremos que nuestros miedos nos dominen. Por cada lágrima, por cada dolor que hemos sentido, lucharemos juntos. La figura oscura, al escucharla, se retorció, lanzando ecos de risa burlona que resonaban en las paredes. ¿Tanto poder crees que tienen sus palabras? He visto familia tras familia caer en la desesperación. ¿Qué los hace diferentes? Las palabras eran cuchillos, tratando de perforar la determinación de Juana. Sin embargo, su fe era más fuerte que nunca. El relicario en sus manos brillaba intensamente, una manifestación del amor y la unión de todos los presentes. Al mirar a su alrededor, Juana vio a sus vecinos, llenos de dudas pero también de esperanza. Miró a Pedro, cuyo brillo seguía siendo firme. ¿El amor es nuestra fuerza? Estamos aquí por nuestros hijos. Por el pueblo que hemos creado juntos. A medida que las palabras de Juana resonaban en el aire, la congregación se unió a su voz, formando una sinfonía de determinación. Las luces del relicario comenzaron a girar, cada luz encarnando cada sacrificio y cada rayo de amor que habían compartido a través de los años. La sombra, sintiendo cómo se derrumbaba su dominio, comenzó a agitarse. Pueden gritar, pero la verdad es que lo que son escondido entre ustedes. ¿Qué secretos has guardado, Juana?, dijo, haciendo eco de las inseguridades más secretas de ella, revelando sombras del pasado que nunca había querido enfrentar. Cada vez que te ausentaste, cada vez que elegiste no ver. ¿Qué estás dispuesta a perder por salvar a tu hijo? Juana sintió un nudo en la garganta, pero en lugar de dejarse dominar, respiró hondo. He fallado. He fallado muchas veces. Pero no permitiré que esos fracasos definan mi amor por Pedro. No permitiré que mis errores destruyan lo que más amo. Sus palabras eran un grito de guerra, un fuego que la impulsaba a avanzar a pesar del miedo. Los rostros del pueblo brillaban en la oscuridad, reflejando las luces del relicario, y comenzaron a avanzar hacia ella. Estamos contigo, Juana. Todos somos parte de esta lucha, gritó una voz familiar, resonando en el aire. La sombra, desesperada, lanzó una ráfaga de oscuridad hacia el pueblo, pero cada grito de amor era como un escudo, creando una barrera de luz. Juana sintió como la energía del pueblo se fusionaba con la suya, la fe de cada uno encendida como un faro en medio de la noche. Su unión es fuerte, pero no ignorarán los sacrificios, replicó la sombra, su tono ahora amenazante. Cada uno aquí tiene algo que ocultar. ¿Quién será el primero en sucumbir? Muéstrame su miedo. De pronto, las sombras individuales comenzaron a deslizarse entre la multitud, forzando a cada persona a revivir sus peores recuerdos. Juana sintió como el terror invadía el lugar mientras hombres y mujeres enfrentaban sus pasados llenos de culpa y tristeza. Luchaban entre el dolor de lo que habían perdido y el deseo de proteger lo que todavía les quedaba. Juana no podía dejar que eso los destruyera. No, gritó, esforzándose por hacer que su voz atravesara la oscuridad. No podemos dejarnos vencer. Aquello que tememos es parte de lo que somos, pero no debe definirnos.
Unámonos, exclamó, el eco de su voz resonando en cada rincón. Cada persona comenzó a contar su historia, a compartir su dolor no para ser consumidos, sino para iluminar lo poco que les quedaba de esperanza. La luz del relicario comenzó a brillar aún más, absorbiendo esas confesiones, transformando el miedo en fuerza. La sombra, ahora más agitada que nunca, perdió un poco de su forma, aunque no se rendía. No lo permitiré. No permitiré que se rían de mí. Lo que temen no se va a borrar tan fácilmente. Pero Juana y los demás estaban decididos. Juntas, las mujeres comenzaron a levantar sus voces en canto, un himno de fuerza y amor que resonó mucho más allá de la iglesia. Juana sintió que la energía del relicario recorría su cuerpo, infundiéndola de valor e inspiración. Cada uno de nosotros, por separado, cerremos las heridas y hoy haremos frente a esta sombra. Nunca permitiremos que el pasado nos consuma. La luz ahora brillaba como nunca. Las sombras empezaron a desvanecerse y en su lugar la figura de Santo Bento apareció entre ellos, irradiando poder y esperanza. Ustedes nunca están solos. La fe y el amor pueden superar cualquier oscuridad. La sombra comenzó a desvanecerse, sus gritos de frustración resonando mientras solo quedaban ecos de su existencia en la iglesia. Y en el pueblo, el aire se hizo más ligero, como si la noche cediera ante un nuevo amanecer. Juana miró a su alrededor, sintiendo la conexión renovada con todos. Hemos vencido a nuestra sombra. Pero nunca olvidemos que la luz y la oscuridad coexisten. Aprendamos a amarnos y apoyarnos los unos a los otros, porque en comunidad siempre encontraremos la fuerza que necesitamos. Las mujeres abrazaron a sus amigos, riendo y llorando mientras la oscuridad se desvanecía por completo. Juana tomó la mano de Pedro, sintiendo la calidez de su luz. A partir de ahora, no solo serían campeones de la luz, sino que también sabrían cómo enfrentarse a sus propios miedos. Con un fuerte espíritu unidos, salieron de la iglesia, el sol comenzando a despuntar en el horizonte, trayendo consigo un nuevo comienzo. La historia de la sombra se convertirá en una leyenda, un recordatorio de que el amor siempre prevalece, si somos lo suficientemente valientes para enfrentarnos a nuestro destino. Ahora que has llegado al final de esta conmovedora historia, necesitas suscribirte ahora a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y apoyarnos. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este sorprendente final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que deben ver esta conclusión. Tu apoyo hace toda la diferencia en esta comunidad que valora cada historia. Únete a nosotros.